tenemos el gusto de presentarles las técnicas de recopilación y análisis de datos cualitativos. La recolección de datos está relacionada con el uso de las técnicas y herramientas que se utilizan para recolectar información. Las características resaltantes son centrada en la fenomenología y comprensión, observación naturalista, exploratoria, descriptiva e inductiva, realidad dinámica y orientada al proceso y diario de campo. Las técnicas de recopilación de datos en la investigación cualitativa son observación participante, la entrevista, narrativa testimonial, análisis del discurso y grupos focales. El análisis de datos cualitativos son manipulaciones, transformaciones, operaciones y reflexiones que realizamos sobre los datos para comprender la situación del objeto de estudio. Los pasos a seguir son obtener la información, capturar, transcribir y ordenar la información, codificar, integrar y generar teorías e hipótesis. En la investigación cualitativa se da en forma paralela la recolección de los datos, el muestreo y el análisis de los mismos. En la recolección de datos se da en un ambiente natural. El investigador es un instrumento de recolección y se emplean las técnicas anteriormente nombradas. En el muestreo se auxilia con programas computacionales para el análisis de los resultados. Y finalmente el análisis de los datos se inicia con la estructuración de los mismos, para lo cual se requiere codificación, categorización y por último explicación, hipótesis y teorías. Entre las técnicas de recopilación de datos tenemos la observación participante, que consiste en aprender acerca de las actividades de la persona en el escenario natural. La población a la cual se aplica son grupos no tan extensos o individual. Los pasos a seguir son observar y seleccionar los aspectos, determinar aspectos de interés, realizar fichas, seleccionar la información y por último comparar y describir la información. La aplicación que se le da es en la etnografía, estudios de campo y está dirigida en la interacción de los grupos sociales. Ejemplo de esto es la interacción con grupos indígenas yucpa para entender qué los motiva a emigrar hacia el estado Lara. Por otra parte, tenemos la entrevista a profundidad, que es otra técnica de recopilación de datos que consiste en una conversación verbal directa de tipo personal, a través de preguntas que ofrece el entrevistador para descubrir las motivaciones, creencias, actividades y sentimientos ocultos sobre un tema de estudio. La población a la cual está dirigida son individual o pequeña cantidad de personas. Los pasos a seguir son seleccionar a los individuos, entablar el diálogo, seleccionar datos, sintetizar datos y describir. Ejemplo de esto es el diálogo con un profesional de la docencia para obtener y conocer información y así realizar una historia de su vida. En este mismo orden de ideas tenemos la narrativa testimonial, que consiste en solicitar a personas que han vivido determinadas experiencias para que lo expresen mediante un testimonio escrito u oral. Se aplica esta técnica a profesores, escritores, filósofos, entre otros. Se puede utilizar de forma directa e indirecta. Se analizan los elementos presentes en la narración para ver en qué ámbito está proyectado, familiar, educativa, entre otros, así como los factores intervinientes en el relato. Un ejemplo muy sencillo es la experiencia de un profesor en la práctica educativa, tanto en la institución como con sus alumnos. Otra técnica es el análisis del discurso, que es una transdisciplina de las ciencias humanas y sociales, que estudia sistemáticamente el discurso escrito y hablado, como una forma del uso de la lengua, como evento de comunicación y de interacción en sus contextos cognitivos, sociales, políticos, históricos y culturales. Se puede aplicar a todas las áreas de la sociedad, medios de comunicación, educación, publicidad, propaganda, política y salud. Se utilizan dimensiones teóricas, descriptiva, analítica y aplicada, y permite conocer conceptualmente al emisor, y como método permite aislar y clasificar las nociones por medio de las cuales se expone un determinado conocimiento. Un ejemplo muy sencillo son las noticias diarias que ocurren en un país, estado o región. Los grupos focales son otra técnica de investigación cualitativa, que es definida como el conjunto de personas que se reúnen con el fin de interactuar en una situación de entrevista grupal. Los grupos pueden estar integrados entre 5 y 12 personas. Se utiliza de forma semiestructurada y focalizada sobre una temática particular
que es común y compartida por todos. El grupo focal es útil sobre todo cuando los problemas que se investigan son poco conocidos o presentan algún tipo de dificultad. Un ejemplo muy sencillo es la mesa redonda, donde se puede discutir los artículos de la Constitución. Otro de los puntos es la categorización, que puede definirse como el proceso que consiste en reducir la información de la investigación con el fin de expresarla y describirla de manera conceptual y en este sentido responda a una estructura sistemática y clara a otras personas de una forma significativa. Dentro de la categorización se encuentran las fases que son, primero, separación de las unidades, la cual consiste en la segmentación de los elementos singulares, es decir, agruparlos todos los elementos de acuerdo a sus características. Segundo, identificación y clasificación, que es la categorización y codificación de los datos, donde se clasifican conceptualmente las unidades y posteriormente se llevan a un proceso concreto de manipulación. Tercera, síntesis y agrupamiento, es la simplificación de la información para formular teorías significativas y así dar respuestas a las personas que están involucradas en la misma. Entre la categorización existe una serie de características que pueden resaltarse. Primero, pueden estar predefinidas por el analista. Segundo, categorizar datos implica realizar un juicio. Tercera, la pertinencia puede ser relevante en relación con los objetos de estudio. Cuarta, en la objetividad, las categorías pueden resultar claras para otros autores de forma que la interpretación del contenido no dé lugar a inconsistencias. En cuanto a la teorización, es el proceso de interpretar coherentemente los resultados de la investigación para un ajuste teórico y de validación. Para llevar a cabo una interpretación correcta de los datos se debe seguir los siguientes pasos. Primero, la consolidación teórica, que es la confrontación de los resultados obtenidos con otros marcos teóricos. Segundo, aplicación de otras teorías para hacer posible la generalización de los resultados. Tercero, síntesis de los resultados, que es el análisis a los datos obtenidos. Cuarta, validación de los resultados para garantizar el significado e interpretación de la realidad. Dentro de este proceso se puede dar como ejemplo la teoría de la evolución del hombre, la cual fue afirmada por Charles Darwin y posteriormente sustentada por diversas investigaciones. La teorización presenta las siguientes características. Primero, usar el pensamiento lateral examinando conceptos. Segundo, desarrolla un proceso sistemático e inductivo de la teoría. Tercero, la teorización es integral al análisis. Cuarto, la referencia teórica ayuda a fundamentar y reflexionar para explorar y comprender los fenómenos que se están estudiando. Los siguientes puntos son la validez y confiabilidad en el estudio cualitativo, donde se puede definir la validez como el proceso que permite resaltar la exactitud con que los hallazgos obtenidos reproducen efectivamente la realidad empírica de la investigación, es decir, la veracidad de los datos obtenidos para llegar a una teoría factible. Entre la validez se pueden destacar los siguientes criterios que son validez interna o credibilidad. Es cuando los hallazgos del estudio son reconocidos como verdaderos por los participantes y los evaluadores para establecer un grado de veracidad a la realidad o fenómeno estudiado. En cuanto a la validez externa o transferibilidad, se puede resaltar que es la acción de establecer similitudes entre contextos, es decir, permite realizar transferencias de una realidad estudiada con otra que tenga similitudes y así servir de soporte teórico a otras investigaciones. En relación a la confiabilidad, se puede definir como la que representa el grado de similitud de las respuestas observadas entre el contexto del investigador o el evaluador y el investigado o evaluado. Dentro de la confiabilidad, se resaltan los siguientes tipos que son confiabilidad interna, que se evidencia cuando varios investigadores estudian la misma situación y concuerdan en sus conclusiones, elevando el nivel de credibilidad observado. La confiabilidad externa consiste en el proceso de argumentación de un estudio, donde diferentes investigadores llegan a un mismo resultado, es decir,
Al verificar los datos obtenidos y someterlos al proceso de análisis, arrojan como resultado la misma interpretación del investigador principal, dando credibilidad, confirmabilidad y exactitud a la investigación. En síntesis, se puede decir que la validez y confiabilidad son estándares de rigor científico, porque el objeto fundamental de toda investigación es encontrar resultados plausibles y creíbles. El siguiente punto es el software, que son programas informáticos que facilitan la larga tarea de reducir los datos obtenidos en un proceso de investigación. En la investigación cualitativa se puede resaltar una gama de programas de software que permiten organizar e integrar la información, realizar vinculaciones y búsquedas, así como también representaciones gráficas, ya que estas herramientas facilitan el proceso de exploración, análisis, recopilación, codificación de los datos obtenidos en un proceso de investigación, siendo estas adaptadas a las exigencias del investigador para así obtener una información fidedigna. Muchísimas gracias por su atención.